padre, que no había salido del campo, vio que un día llegaba la Guardia Civil, que iba por aquellos pueblos a buscar chicos que había que llevar a la mili. Entonces lo fueron a buscar, le advirtieron que en pocos días llegarían a recogerle, y cuando llegó ese día vio por primera vez una camioneta que no había visto nunca. Lo subieron en esa camioneta y de allí fue a Albacete y vio una cosa que no había visto nunca, y es que la gente vivía una encima de otra. Albacete no es que fuera Nueva York en aquella época, pero allá había casas de 3 pisos. Él me contaba que lo metieron en una cosa que era como una camioneta con varias camionetas juntas, pero que las ruedas eran de hierro. Y entonces descubrió una cosa que era el tren. Y cuando lo bajaron del tren, tampoco le habían explicado que existía el mar. Siento emocionarme al contar esto, pero cada vez que lo revivo, pues me emociona. Y entonces descubrió el mar. Vio el mar, lo subieron en un barco y llegó a Ceuta a hacer esa cosa que llamaban la mili. Lo instalaron allí y, como pasaba siempre, al mes o a los 2 meses, soltaron a los soldados que podían salir a la calle, y cuando salió a la calle se encontró en la puerta del cuartel que había unas mujeres pintadas, que se pintaban la boca, que llevaban tacones y que llevaban la falda más corta que las demás. Y claro, preguntó qué aquello era y se lo explicaron. Le dijeron, no, estos son unas señoras a las que llaman putas y que vienen aquí a la salida del cuartel siempre. Esos fueron los 3 días donde una persona cambia y donde una persona descubre el mundo. Y entonces, a partir de ese momento, él dijo, pues yo de aquí no me voy porque tengo que aprender a leer, tengo que aprender a escribir, tengo que encontrar un trabajo, y se enganchó en el ejército hasta que, una vez que se empezó a ganar la vida, les dijo, ahí os quedáis, y ya se dedicó a otras cosas. Y poco después de eso me nacen en Tetuán en 1940. Mi vida está ligada a esa ciudad por muchísimas cosas, porque en esos años se descubre la vida, se descubren muchas cosas, y empezaron allí. Me invitaban a ir a jugar al fútbol y yo decía no, porque me tengo que ir a mi casa, que estoy haciendo unos recortables para hacer teatritos, que es lo que me gusta hacer. Entonces los niños ya me llamaban raro así a la cara, lo que decían por detrás me lo puedo imaginar. Pero yo me iba a mi casa y me ponía a hacer recortables, a construir embocaduras, a pintar telones, y aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir, la cosa estaba encaminada a que un día yo pudiera estar en un teatro de verdad. Granada es mucho más, es una ciudad para mí fundamental, porque allí hago la carrera, allí preparé oposiciones y allí vivo unos años estupendos. Acabo la carrera de Derecho y, terminada la carrera de Derecho, preparo oposiciones para una cosa que yo realmente pertenezco a la 3ª promoción. Se había creado el Cuerpo Superior de Técnicos de Administración Civil. Entonces yo preparo las oposiciones en Granada y, acabadas las oposiciones, por el número que había sacado, que no era ni de los primeros ni de los últimos, pero me permitió elegir. Y entonces yo repasé la lista de lugares donde había que ir y yo pensé, digo, pues el que tiene el nombre menos aburrido es esto que se llama Información y Turismo, porque yo no me veía en Hacienda, ni me veía en Industria, ni en esos sitios. Estuve en Murcia de secretario de la delegación, y luego ya iría a Pontevedra y luego a Alicante. Pero ya en Murcia, cuando llegué a aquella oficina, me enfrenté con la realidad. Vengo a trabajar a un sitio que representa lo contradictorio que es esto que se llama el régimen, porque realmente aquí estamos para vender una cosa que ha empezado y que se ha puesto de moda y que es muy importante, que se llama el turismo, y hay que hacer la manga del Mar Menor, y hay que levantar rascacielos, y hay que prepararse para que vengan las suecas en bikini. Pero claro, al mismo tiempo que yo trabajo en ese sitio también se prohíben los bikinis en los escenarios. A mí aquello me cambió la vida, yo creo que para bien, y entonces descubrí que el que hace la ley hace la trampa, y que evidentemente la ley dice una cosa, pero uno puede tratar de interpretarla de forma que tu cabeza no acabe en una esquizofrenia, ¿eh?
En ese lugar conozco a César Oliva, conozco a Juan Meseguer, conozco a María Jesús Sirvén, me familiarizo con el TEU y ya empiezo a darme cuenta de que hay cosas que, según los papeles, pues a lo mejor no se pueden representar. Pues ¿cómo que no se pueden representar? Pues habrá manera de... Y entonces así, eso que ocurría en una oficina también ocurría en la calle, ocurría en la prensa, ocurría en muchos sitios, que era escaquearse y ver por dónde podía entrar la luz. La primera cosa que me impacta en el teatro fue precisamente en Tetuán, antes de que yo terminara el bachillerato, porque en Tetuán había tres cines, 2 de ellos eran teatros, y venían compañías, fundamentalmente compañías de... Pues venía Lola Flores, venía Juanito Valderrama, venía Juanita Reina, alguna que otra revista, y luego venía una compañía de comedia, me acuerdo de la compañía de Lili Murati, que venía todos los años, pero el teatro no llega hasta que un día aparece por Tetuán la compañía López de Vega y se presenta con 2 o 3 títulos, del cual yo recuerdo uno que me llevaron mis padres a verlo, que fue La muerte de un viajante. Y cuando yo entré en aquel teatro y vi aquel espectáculo donde no había 4 paredes o 3 paredes, un sofá, una mesa camilla, lo que normalmente había en las comedias que llevaba Lili Murati, lo que se veía en los escenarios, y yo veía aquel espacio abierto con aquellas luces que no había visto nunca. Conocí a Willy Loman y entendí que el teatro ese era algo que no había visto nunca y que yo quería trabajar para aquello, no sé cómo, pero es mi descubrimiento del teatro que se lo debo a esa figura para mí fundamental en la segunda mitad del siglo XX, que se llama don José Tamayo. Tamayo ha estado presente en muchas cosas en mi vida, en primer lugar en esa muerte de un viajante que estoy refiriendo, pero luego en esta casa donde estamos. Es decir, yo hago una escapada a Madrid en octubre del 56, se acababa de inaugurar esta casa, de reinaugurar esta casa, y se abre con la doña Francisquita, nada menos que con Alfredo Kraus, Ana María Olaria, o don Alonso en el Alfonso y don José Tamayo dirigiéndola. Esa Francisquita del Teatro de la Zarzuela para mí es un referente fundamental de esta casa. Es decir, yo siempre he dicho que los directores que pasen por esta casa tienen que aportar su Francisquita, porque está en el patrimonio fundamental del Teatro de la Zarzuela. Aunque se han estrenado obras importantísimas aquí, pero la Francisquita es como un icono de lo que es la historia de este teatro. Si hay que hablar del teatro de la segunda mitad del siglo XX, yo creo que hay 2 modelos. Hay un modelo que es el de la intuición, que ese es don José Tamayo, es decir, él llevaba el teatro en las venas y sabía olfatear dónde estaban las cosas y dónde había que mostrarle las cosas al público y acercarse al público. Y el teatro salió a la calle y se hizo festivales de España y en todas partes estaba Tamayo ganando terreno para el espectador. Y paralelamente a él está lo que se puede llamar el teatro ilustrado, que no quiere decir que Tamayo no lo fuera, pero luego hay otro árbol con otras raíces, con otras flores, que yo creo que están en esencia fundamentalmente en otra figura esencial que es de don Luis Escobar. Y de Luis Escobar salen grandes figuras como, me atrevo a decir que para mí la fundamental en la dirección de escena, que es José Luis Alonso. Y también Miguel Narros, pero toda esa gente que no me atrevo a llamar culta frente a la otra, pero sí ilustrada. Todas estas figuras de las que hemos estado hablando tuvieron un poder importante en lo que es la configuración del teatro público en este país. Para nada la vida privada de estas personas, eso que se llama la orientación sexual, que es una cosa que yo me pregunto muchas veces, ¿qué es eso de la orientación sexual? Parece que es que hay en la esquina un semáforo que dice foco rojo, foco tal, ustedes por aquí, ustedes por allí. Bueno, esos señores no tuvieron
como artistas no tuvieron ningún problema en desarrollar su arte y en expresarse en los escenarios. Tenían las dificultades que todos hemos tenido, que es que había una ley de vagos maleantes, de peligrosidad social, y que si te ibas a tomar una copa por la noche a un bar, pues tenías que estar pendiente porque llegaba la furgoneta de la policía, se ponía contra la puerta, cerraba la puerta, bajaban unos maderos, miraban así y decían tú, para sol. Avete dato un abbraccio poco artistico, brutale. Las relaciones del mundo de la cultura y concretamente de las artes escénicas con lo que había, es decir, con el franquismo, fueron muy complicadas, pero yo creo que el teatro siempre, cuando digo teatro estoy hablando de las artes escénicas en general, pero siempre supo encontrar un resquicio para mostrarse como era y para intentar colarse en medio de todo aquello. Por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta todo el fenómeno que se produce hasta que el dictador se va para siempre. Una vez desaparecida la figura del dictador, se empiezan a vivir esos años estupendos de lo que es el inicio de la transición y empiezan a ocurrir cosas maravillosas en este país. Un día entramos en un teatro que está en la calle del Príncipe, nuestro querido Teatro de la Comedia, y nos encontramos que lo que hay puesta allí es una lona. Ha venido un señor que se llama Víctor García, de la mano de un personaje fundamental, de esos que están en la sombra siempre, como es Armando Moreno, y una actriz, que no voy a explicar quién es, que es Nuria Per, y Federico García Lorca encima de la lona. Y eso nos hace temblar a los espectadores. Dijimos, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿qué está pasando eso? Y está pasando que están naciendo grupos independientes, compañías independientes, o que en Barcelona ocurre algo que para mí me sigue pareciendo fundamental en la historia del teatro del siglo XX, que es la aparición del teatre lliure. Es decir, 4 personas se juntan, ahí están esos nombres, Fabián Puigcerver, Pascual, Ana Lizarán, Omar, y ponen en marcha allí en Gracia una casita donde el teatro de este país cambia, pero es que al mismo tiempo está Salvador Tábora con la Cuadra, y está Joglars, y está Goliardos, y ¿cuál es la conclusión? Pues que no hay dictadura que acabe machacando la libertad, porque la libertad se escapa por los rincones y al final acaba saliendo en lo privado y en lo público, y venimos de todo eso. Nos estamos convirtiendo en una cosa que don Emilio Lledó califica muy bien y la llama el progreso regresivo, pues estamos progresando muchísimo, pero todos vamos con esto, y todos vivimos con esto, y todos hemos empezado a despreciar la conversación. Nos comunicamos a través de unos mensajes escritos e incluso machacamos la ortografía, que la ha inventado este aparato, una ortografía nueva, que se escriben las cosas de otra manera. Por eso yo creo que en este momento en el que estamos, el teatro es absoluta. El teatro yo creo que es una de las grandes y más hermosas mentiras que ha inventado el ser humano. Habrá que venir de vez en cuando y entrar en estos recintos que a mí me parece que tienen que ser un tema de Estado. Hacer desde dentro de la administración un esfuerzo para sortear lo que los artistas sorteaban ya, los creadores sorteaban ya en la calle, pues era un reto importante y en ocasiones había que jugársela, porque existía una cosa que se llamaba la Junta de Censura, que se reunía semanalmente y en esa mesa pues había personajes muy curiosos, entre otros había un cura en esa mesa. Me tocaba la china de que el director general que había en ese momento a mí me mandaba delegaba en mí para que yo presidiera esa mesa y para que yo me comiera los marrones, vamos a decirlo con claridad. Había que sortear aquella mesa difícil,
porque de pronto se presentaban espectáculos que les ponía a temblar a todos aquellos señores que voy allí. Puedo recordar lo que supuso el estreno de Ecus en Madrid, donde parecía que se iba a caer el mundo porque Juan Ribó iba a salir luciendo su lindeza y que María José Goyanes tenía que salir en el escenario enseñando el ombligo. En España no se entiende bien que un funcionario público esté en su sitio y siga estando en su sitio, gobierne quien gobierne. Cuando a mí me llama Carmen Calvo para ser director general del INAEN, yo estaba en esta casa en mi segundo periodo de estar aquí. Y claro, para mí era la culminación de mi carrera, que en un sitio donde he trabajado toda mi vida, pues al final acabará estando al frente de esa institución. Y a los 2 días de que me llamara, y antes de que aquello se centrara, ya hubo gente que se removió en Ferraz para intentar por todos los medios que yo no fuera director general, porque yo había trabajado antes con el presidente de la Comunidad de Madrid, que era un señor del PP. Pues claro que había trabajado, porque ¿y qué? ¿Y qué? Luego uno se entera de que la persona que remueve todo eso en Ferraz para que yo no sea director general por haber trabajado en la Comunidad de Madrid con el señor Gallardón, pues era un señor que quería ser director general y estaba intentando por todos los medios en Ferraz que lo nombraran a él. En la época en que yo trabajo para la administración no central, que ha sido en 2 ocasiones, primero en la Comunidad de Madrid y en otra ocasión, cuando ya me marché y me jubilé, la última, que fue en el Ayuntamiento de Madrid. Trabajamos con toda la libertad del mundo, que no se nos puso nunca la menor pega y que todas las iniciativas que salían de la consejería y que llevaban al despacho del presidente de la comunidad no solamente eran aceptadas, sino que eran apoyadas. Y eso dio lugar a que se pudiera construir el canal, los teatros del canal, a que se pudiera poner en marcha el Teatro del Escorial y a que pudiéramos trabajar de una manera que a nosotros nos llenaba de satisfacción porque representaba poder hacer lo que queríamos hacer. Y luego más tarde volvió a ocurrir lo mismo al poco tiempo con el ayuntamiento. Y estuve allí hasta que me jubilé. Y se pudo poner en marcha el Matadero, se pudo poner en marcha el Price y vivimos estupendamente, pues pudiendo hacer lo que entendíamos que esta ciudad necesitaba y nadie nos preguntó en ningún momento nadie nos preguntó qué ideología teníamos, no, se pudo llamar a Mario Gas y se pudo hacer pues lo que entendíamos que había que hacer. Para poder recorrer una vida profesional donde la política tiene mucha importancia y donde por encima de lo que tú puedas hacer hay personajes tan diversos ideológicamente, pues lo único que hay que hacer es ser coherente contigo mismo. Es decir, yo no le puedo pedir yo no puedo pedir ni esperar de un personaje, no digo Fraga, porque Fraga es un político al que yo nunca hubiera votado, pero Fraga era un señor de peso. Pero luego ha habido otros que de su línea ideológica, que no es que no fueran de peso, es que mejor que se hubieran quedado en su casa. Pero bueno, yo tenía que hacer mi trabajo, y bueno, pensar, pues me ha tocado Fraga, pero también me ha tocado Semprún. He tratado con distintos artistas, muchos, y en esta casa con gente muy especial, durante la época en que aquí se hacía la ópera porque el Real todavía no estaba abierto. Hay personas que nos han dicho, a muchos, que a los artistas hay que admirarlos pero no tratarlos, porque te puedes llevar en ocasiones grandes sorpresas. Es decir, gente que en un escenario, en el foso de una orquesta, te lleva al cielo, pero luego resulta que cuando cara a cara hablas de otras cosas de la vida, te sorprenden pues la vulgaridad o la necedad que hay detrás de eso. Yo no puedo hablar de ese terreno porque afortunadamente he podido tratar a gente
y poder decir que de toda esa gente, incluso he llegado a tener 2 o 3 o 4 grandísimos amigos, en lo personal. Estoy hablando de Montserrat Caballé, estoy pensando de José Luis Alonso, estoy pensando en Nuria Esper, estoy pensando en Teresa Berganza, o sea, en personas que están más allá de lo que yo pueda admirar o sentir como artista. Pero es que, concretamente, en lo que se refiere al periodo que estoy en esta casa, se da una circunstancia que yo me atrevo a decir que no se va a repetir. Es decir, este país nuestro ha vivido una época de oro en la lírica que no ha ocurrido en ningún país. Es decir, hemos tenido 8 nombres, 4 hombres y 4 mujeres al mismo tiempo reinando en los principales teatros de ópera del mundo, y todos eran españoles. Es decir, estoy hablando de Kraus, de Berganza, de Caballé, de Domingo, de Carreras, de Victoria de los Ángeles, de Lorengar y de Aragal. Los 8, al mismo tiempo, estaban en los principales teatros del mundo. Eso no va a pasar. Yo no creo que eso vuelva a ocurrir, ni le ha ocurrido a ningún país. Eso nos ha ocurrido a nosotros. Non sono un traditore, ma lasciami l'onor. Yo recuerdo que estando en mi primera época, el primero o segundo año de estar en esta casa, mi secretaria me entra a mi despacho y me dice: hay un señor que ha venido que por lo visto dice que fue director de la orquesta de este teatro en los años 50, que es el maestro Mendoza Lasalle. Digo, ¿el maestro Mendoza Lasalle? Dice, sí, está ahí. Digo, pero vive. La primera pregunta, pues claro, en esa época tenían como 90 años. Y por favor, salí afuera a recibirle y entró en mi despacho, empezamos a charlar y me dijo: mire, es que estoy en Madrid, he venido a Madrid y he sentido la necesidad de venir a visitar este teatro. Dice, pero yo le voy a pedir un favor, me gustaría, si no le importa, era por la mañana, que me acompañara usted a ver si se puede encender el teatro, que yo me quiero asomar al teatro. Entonces pedí que se encendiera el teatro, le acompañé, le abrí un palco, estuvo un rato callado y cuando salimos, digo, maestro, tenía usted mucha ilusión. Dice, sí, es que quería asomarme, dice, porque todos están ahí. Y sí, están todos ahí. Tenemos un género propio que se llama la zarzuela, y que durante mucho tiempo ha sido denostado, entre otras cosas porque se ha identificado lo zarzuelero con lo castizo, con el franquismo, con una serie de cosas raras, y la zarzuela, curiosamente, mientras aquí se denostaba, pues no hay más que echar mano de los libros y darse cuenta de que Nietzsche o Wagner, en su época, destacaron La Gran Vía de Chueca como una de las obras musicales más importantes de su momento. Tuve cómplices estupendos. Estoy pensando en Luis Pascual, en Fabián, en José Luis Alonso, en Adolfo, en José Carlos Plaza, en Simón Suárez, que es una persona que hemos perdido desgraciadamente y que podía haber sido pues, uno de los grandes, ya lo era, pero pues, podía haber sido uno de los grandes creadores escénicos de este país. Y todas esas personas contribuyeron a que pues, un día se pudiera hacer Lulú, o se pudiera hacer Wozzeck, y la gente saliera a la calle dándose cuenta de que esto era otra cosa. Nosotros tenemos un género propio, que es la zarzuela, que es patrimonio cultural de este país. Y esta casa tiene la finalidad y el deber de defenderla, de alimentarla, de hacer que siga adelante y que las generaciones que vengan pues sepan que hay ese repertorio estupendo. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo
resistir. Recuerdos de esa primera época, muchos y algunos buenísimos, ¿no? Y espectáculos, pues me tengo que acordar de la Hermione de Hugo de Ana, me tengo que acordar del Boris Godunov de Piero Fagioni, de la Valquiria de Hugo de Ana, del El Trístico de Luis Pascual, del Turco en Italia de Luis Pascual, de La Dueña, en fin, de muchos espectáculos que sirvieron para demostrar que la ópera no es solo música y no es solo que salga una señora a cantar Lucia de la Memur mirando a dónde están los acomodadores, no. La zarzuela es teatro total. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. He tenido la tentación desde mi trabajo en la gestión de convertirme en creador. Otra cosa es que no lo soñara, porque si me pongo a pensar que me hubiera gustado ser en la vida, pues en la vida me hubiera gustado ser pianista, lo que más, me hubiera gustado ser astrónomo o me hubiera gustado ser arquitecto y dedicarme a los teatros, edificios, porque yo no sé, todavía no sé si me gusta más el teatro o los teatros. Los teatros son lugares mágicos y yo no he pasado por ninguna ciudad donde no haya tenido el empeño de entrar y ver el Colón o ver la Scala o ver el Garnier o ver esos sitios. Ha habido muchas ocasiones en que se me ha preguntado que por qué no he sido director del Real. Y yo creo que eso hay que preguntárselo a los que decidieron que no lo fuera, porque hubo ocasiones donde eso parece ser que estuvo en ciertas mesas, pero siempre hay alguien que procura que las cosas no salgan como se piensa que van a salir. Y por tanto yo no tengo la respuesta. Si a eso puedo añadir, porque sería absurdo que yo no lo dijera, es lo que más me hubiera gustado en la vida, porque si yo he trabajado en un teatro como la Zarzuela, haciendo ópera cuando no había una casa para la ópera, y todo lo hacía pensando en que había que tener una casa de la ópera, sería un cretino y un mentiroso si no dijera que una vez que esté esa casa abierta a mí me hubiera gustado dirigirla. Pues claro que me hubiera gustado dirigirla, pero en la vida uno, pues ya lo dijo John Lennon, la vida es una cosa que pasa mientras los demás hacemos planes, pues ese plan no estaba. En estos momentos se está dando una situación un poco extraña que tiene que ver con los problemas de la paridad y las cuotas. Yo me confieso declaradamente feminista, pero yo no me atrevería a definir a las personas y a su capacidad exclusivamente porque sean hombres o porque sean mujeres. A mí eso me parece una necedad. Y lo que está ocurriendo últimamente, lo estamos viviendo, pues en el Ministerio de Cultura lo estamos viviendo con el hecho de que a la hora de decidir quién va a estar al frente de una institución o de otra, hay quien está fuera esperando y contando a ver si es un hombre o es una mujer, porque tiene que ahora toca un hombre, ahora toca una mujer. Vamos a ver, ahora toca el que haya presentado el mejor proyecto. Y el teatro no necesita de cuotas, porque viene de un mundo en el que las mujeres han tenido un papel importante. Y yo creo que no se protestó porque existiera Margarita Xirgu, y no se protestó porque existiera Lola Membrives, ni porque existiera Montserrat Caballé, ni porque existiera Nuria Esper. Llegaron, se instalaron en el teatro y ahí están en la historia. ¿O es que ahora hay que discutir? Aquí no ha pasado nada, no han pasado mujeres. ¿Qué pasa, que Mari Carrillo no existió? Y Mari Carmen Prendes no existió, y Berta Riaza no ha existido. Y la lista es tan larga que necesitaríamos otro encuentro para repasar la lista entera. Ve a ponerte otra capa, o 10, un verdadero muro de maquillaje. En el teatro popular, si empiezas a descuidar el maquillaje, estás acabado, jovencito. Yo he trabajado en distintas administraciones, en las tres, y mi carrera la he dedicado a la administración como profesional de la administración. Las administraciones son especialmente retrógradas,
por naturaleza. Si entramos en el terreno del mundo que me ha tocado vivir y gestionar, que es el mundo de las artes escénicas, es todavía peor, porque o bien la reforma que se hace en las administraciones para poder gestionar el mundo de las artes escénicas es una reforma a fondo y de verdad, o estamos constantemente luchando contra un muro que raya el absurdo. Necesita un tratamiento específico porque estamos trabajando con artistas y con personas. Eso hay que resolverlo de una forma y de una vez plantear desde arriba con la administración del Estado, con Hacienda, con administraciones públicas, que estamos trabajando con personas y estamos trabajando de una manera que no podemos tener las trabas que tenemos. En 1985 se dio un salto importantísimo en nuestro territorio, que fue la creación del INAEM. Pasamos de las direcciones generales de vieja usanza a crear un organismo autónomo que potenció las unidades de producción, que las organizó, que empezó a establecer convenios con otras administraciones, que se rehabilitaron teatros, que se abrieron auditorios, que se han hecho una serie de cosas que están ahí, yo no me las he inventado, están ahí y que a lo largo de los años han cambiado mucho lo que es el panorama de las artes escénicas en este país. Pero eso ha envejecido, como todo. De todo el tiempo que yo he estado trabajando en las artes escénicas, si tengo que pensar qué es lo que no he podido hacer, fundamentalmente es no poder reconvertir el INAEM en una cosa más útil, que en aquel momento pensamos que sería una agencia estatal, pero no conseguí hacerlo. Y luego se quedan muchas cosas sin hacer, es decir, yo no conozco a nadie que esté al frente de un cargo público que lo quiera hacer mal, no conozco a nadie. Todo el que llega, más listo, más tonto, más imaginativo, menos imaginativo, pero todo el mundo quiere hacerlo bien. Nadie llega y se sienta y dice, a ver, ahora son las 9:15, de 9:15 a 11:20 voy a hacerlo mal. Pues no. Cuando ya estamos en la recta última, necesariamente se hace balance de todo, porque ya todo es pasado ya. Y el balance de todo eso, el profesional y el personal van unidos, porque yo no puedo separar una cosa de la otra. Y yo si tuviera que poner un epitafio o elegir un epitafio para ese sitio donde... Bueno, no, porque yo no voy a ir a un sitio de eso, yo tendré una cosita de polvo de esas que se meten en un cacharrito. Pero el epitafio sería, pues de nuevo, un título cinematográfico, sería De ilusión también se vive. Y yo me considero una persona privilegiada, porque he tenido la inmensa suerte de elegir un camino profesional y ese camino profesional y mi vida y mis gustos estaban absolutamente ligados. Yo parto de una base de que la nostalgia no puede ser un recinto donde te refugies y vivas de la nostalgia, no me gusta, para nada. Y aunque es humano echar mano de los recuerdos y de la gente que has conocido y tal. Pero yo en eso soy totalmente positivo y creo firmemente que el talento va saliendo y seguirá saliendo y va a salir y está saliendo gente muy interesante. La creación es una cosa innata al ser humano y con las transformaciones y fusiones convenientes y necesarias, sobre todo en un mundo donde la tecnología cuenta tanto y donde no sabemos cómo va a ser el arte escénico en los próximos años. Que yo no tengo la culpa de que pase lo que pasa, que esos hombres son tres micos y ustedes son tres desgraciados. Pues lo siento. El género de la zarzuela tiene un problema en estos momentos muy importante, que es que nos refugiamos en el repertorio o la zarzuela puede avanzar como teatro musical. Pues es algo por resolver. Nos estamos siempre preguntando qué es lo que hay que hacer con la zarzuela. Pues de momento protegerla, difundirla, hacérsela llegar a la gente joven. Y como ahora estamos en un momento en el que música y texto hablado se encuentran difícilmente porque no está la melodía y porque la música va por otro sitio, pues tenemos ahí ese camino por recorrer
que no sé cómo se va, yo no sé cómo se va a resolver. En un momento determinado nos ponemos de acuerdo, Tomás Marco, Guillermo Heras y yo, cada uno estaba al frente de un centro, Tomás de música contemporánea, el de actividades escénicas contemporáneas, Guillermo y yo aquí, para promover la ópera contemporánea. Y se hicieron encargos a compositores españoles y al final se estrenaron, si recuerdo bien, entre 8 y 10 títulos a lo largo de esa época. Se estrenaban en la Sala Olimpia y se presentaban en la Sala Olimpia. Y en una ocasión yo me vi obligado, al programar la temporada de la zarzuela, a prescindir de un título que estaba anunciado un año antes, pues por imposibilidad material, económica, para poder llevarlo a cabo, que concretamente era haber programado la Atlántida. Entonces aquello hubo que quitarlo de la programación un año antes y encontrarte un poco en el vacío de decir, ¿y ahora qué hago? Pues vamos a traer uno de los títulos estrenados en la Sala Olimpia y lo vamos a traer aquí. Y trajimos una ópera de Luis de Pablo que se llama Q, la trajimos aquí al Teatro de la Zarzuela. Me querían matar los espectadores, porque los espectadores de la ópera de aquí, pues no eran los espectadores de la Sala Olimpia. Y claro, aquella noche, pues yo creí que me mataban. Estamos en la temporada 90-91, ya preparada para ponerla en marcha, para estrenar. Yo ya llevaba 5 años aquí y digamos que no sé si estaba cansado o decepcionado, o la palabra exactamente no sé cuál es, pero yo era un momento de mi vida en que empecé a sentirme como mucho más bajo de lo que yo creo que es mi tono natural. En ese momento, yo ya era, en aquella época, ya me habían invitado a ser asesor de un consejo artístico que se había creado para la exposición de Sevilla. Acudía de vez en cuando a unas reuniones que había allí, y de la noche a la mañana vienen y me dicen que si me quiero hacer cargo del auditorio que se va a construir en la Expo, y de seguir la programación, la construcción del edificio y programarlo. Y cogí la maleta y me marché a Sevilla y me lo pasé muy bien. Entre otras cosas porque aparte de, como he dicho antes, de poder hacer espectáculos como el de Vittorio Gassman, pude darme el capricho de hacer una cosa que, bueno, andaba por ahí detrás, y yo lo recuerdo como una de las cosas más importantes que me han pasado en el trabajo, que fue poder hacer Azabache, que fue un espectáculo sobre la copla, que lo voy a decir sin pelos en la lengua. Yo creo que nunca se ha hecho un espectáculo sobre ese género como fue Azabache, lo que supuso Azabache. Azabache en aquel momento era como defender lo que significaba la copla, o lo que había significado la copla a lo largo de los años en la cultura musical de este país, con la suerte de que para poder hacer aquello, pues había unos factores tan importantes como el prestigio internacional de la copla con una persona que estaba viva todavía, que se pudo echar mano de ella, Imperio Argentina, con el prestigio de una mujer que representaba Sevilla en el mundo de la copla, que era Juanita Reina, con la potencia de un personaje tan peculiar que sitúa el mundo de la copla en lo madrileño, que era Nati Mistral, y dejo para el final la bomba fundamental de ese espectáculo, que era Rocío Jurado, que en ese momento era, y yo creo que ha sido, pues era lo más importante que había en la copla española y en la canción española. Juntar a las 4, contar con Miguel Roa para que dirija la orquesta y pedirle a Gerardo Vera que viniera a dirigir el espectáculo. Y se hizo aquello en 2 tandas, en total se hicieron como
si no recuerdo mal, rondando las 30 representaciones entre los dos periodos en que se hizo. Y bueno, pues eso está ahí. Y yo lo recuerdo como una experiencia extraordinaria.